El mayor fabricante de autos eléctricos de China acaba de hacer algo que parece una contradicción absurda. Construyó uno de los motores a gasolina más eficientes del mundo. Sí, a gasolina. BYD, la empresa que se convirtió en símbolo de la muerte del motor de combustión, presentó un motor 1.5 a gasolina con una eficiencia térmica del 46,06%, un número que pone presión directa sobre cada automotriz que apostó a que el futuro sería solo baterías, tomas y silencio. Solo que la historia se vuelve todavía más incómoda, porque BYD no hizo esto por nostalgia de la gasolina, ni porque desistió de los eléctricos, ni porque quiere volver al pasado. Lo hizo porque entendió algo que buena parte de la industria fingió no ver. Millones de conductores todavía no están listos para un auto 100% eléctrico, no por ideología, sino por precio, autonomía, recarga, infraestructura y miedo a quedarse varado en medio del camino. Mientras Tesla, las marcas europeas y parte del mercado vendían la idea de una transición eléctrica limpia, rápida e inevitable, BYD miró al consumidor real y se dio cuenta de que la brecha entre el motor de combustión y el eléctrico puro todavía es enorme, y quien la cierre primero puede dominar la próxima década. Y la pregunta clave es simple: ¿y si la empresa que todo el mundo creía que iba a enterrar el motor a gasolina resulta ser justamente la responsable de reinventarlo? Porque la verdadera bomba de BYD no es haber superado a Tesla en volumen, es haber entendido que la revolución eléctrica quizás nunca fue sobre matar la combustión, sino sobre usar la combustión de la manera correcta, antes de que Toyota lo haga mejor que todos. BYD lo entendió primero. Para entender lo que BYD acaba de hacer, hay que entender el problema que la industria fingió que no existía. En la última década, todas las grandes automotrices del mundo hicieron la misma apuesta: eléctrico puro, nada de híbridos, nada de combustibles de transición, apostar la empresa entera en una sola tecnología y confiar en que los subsidios, la red de recarga y el entusiasmo del consumidor seguirían el ritmo. Tesla apostó así, Volkswagen apostó así, Ford y GM apostaron así. Por algunos años, la apuesta pareció genial, pero entonces llegaron los números. Las entregas de Tesla cayeron alrededor de 8,6% en el último año fiscal. Eso representa unos 150,000 autos que desaparecieron de la contabilidad, la mayor caída anual en la historia de la empresa. Solo el cuarto trimestre se desplomó cerca del 16% en la comparación anual. Esto no es una desaceleración, es una retirada estructural del mayor mercado automotriz del mundo. Y aquí viene la parte que hace el panorama todavía más incómodo. Incluso BYD sintió el golpe. La misma empresa que está aplastando a Tesla en ventas de eléctricos puros vio caer sus propias ventas de híbridos enchufables en el mismo año. Su participación en el mercado doméstico chino cayó de alrededor del 27% a más o menos 17% en una ventana de 12 meses. La ganancia neta cayó 19%, la primera caída anual de utilidades de la empresa en 4 años. La guerra de precios china se volvió tan violenta que una carta interna filtrada mostró a BYD exigiendo recortes del 10% a sus propios proveedores. Pero aquí está lo que nadie comenta cuando mira este panorama: la infraestructura de recarga no está acompañando, los subsidios están siendo recortados en Estados Unidos, Alemania y en todos los mercados emergentes importantes. El costo de las baterías alcanzó un piso, y en los mercados que realmente definen el futuro del negocio automotriz, Brasil, India, el sudeste asiático, América Latina, la distancia entre la ambición eléctrica y la realidad eléctrica está creciendo, no disminuyendo. La mayor parte del mundo no tiene la red eléctrica preparada, la mayor parte del mundo no tiene los cargadores, y la mayor parte del mundo no los va a tener hasta el final de la década. Había una empresa que entendió todo esto años antes que el resto de la industria: Toyota, la empresa a la que cada analista ridiculizó por negarse a apostarlo todo en eléctricos, la empresa a la que cada periodista de negocios acusó de estar atrasada. Toyota apostó por los híbridos como combustible de transición durante más de 20 años, y a medida que la burbuja eléctrica empezó a desinflarse, esa apuesta dejó de parecer una reliquia y empezó a parecer una profecía. Toyota ha construido toda su estrategia global en torno a una única apuesta: que el mundo, tarde o temprano, iba a admitir que la electrificación total no estaba lista. Tenían razón, tanto que BYD entendió que tenían razón antes de que la propia Toyota supiera cómo capitalizar eso, y ese es el problema que el híbrido de quinta generación de BYD fue construido para resolver.
resolver, la parte que cambia todo en la forma en que un híbrido realmente funciona. Un motor 1.5 a gasolina, 46,06% de eficiencia térmica. Traduciendo al lenguaje simple, la mayoría de los motores a gasolina de producción en serie hoy convierten entre el 38 y el 41% de la energía del combustible en movimiento real. El resto se convierte en calor, fricción y ruido. El motor híbrido THS II de Toyota, el sistema que definió la categoría entera por 2 décadas, ronda el 45%. El iMMD de Honda, el segundo mejor sistema japonés, apenas llega al 41%. El número de BYD no es una mejora incremental, es un salto generacional. La ingeniería es brutal. Ciclo Atkinson, relación de compresión de 16:1, que es territorio extremo para gasolina, el tipo de compresión que normalmente solo aparece en motores diésel. Y luego viene la inversión arquitectónica que nadie fuera de China entendió que estaba llegando. En un híbrido de Toyota o Honda, el motor a gasolina hace la mayor parte del trabajo y el motor eléctrico existe para ayudar. BYD invirtió la fórmula entera. En su sistema, el motor a gasolina casi nunca mueve las ruedas directamente. Su función es girar un generador y cargar la batería. El auto se conduce como un eléctrico. El motor, cuando arranca, opera a una única velocidad óptima, el punto exacto donde vive esa eficiencia del 46%. No es un auto a gasolina con ayuda eléctrica, es un auto eléctrico con gasolina de reserva, con números que salen de esa arquitectura y parecen material de marketing hasta que ves la certificación. 2,9 litros por 100 kilómetros de consumo cuando la batería está completamente descargada. Eso equivale aproximadamente a 34 kilómetros L, y ese es el escenario malo. Es lo que consume el auto cuando la batería está en cero y el motor está haciendo todo solo. 2100 kilómetros de autonomía total, con el tanque lleno y la carga completa. Es alrededor de 3 veces lo que un auto a gasolina convencional logra con un solo tanque. Y luego llegó una actualización de software enviada por internet a los autos que ya estaban en el garage del consumidor, que redujo aún más el consumo, 2.6 litros por 100 kilómetros. Una mejora del 10% entregada sin recall, sin motor nuevo y sin ninguna modificación mecánica. El auto mejoró mientras estaba literalmente estacionado. La certificación vino del Centro Nacional de Inspección y Prueba de Calidad de Vehículos Automotores de China, siguiendo el estándar NETSE. Los primeros autos en usar el sistema, el sedán Chin L y el Seal 06, se convirtieron en los modelos más vendidos de la empresa prácticamente de la noche a la mañana. La razón por la que esto no existía antes no es porque la ingeniería fuera imposible, es porque nadie más tenía la estructura para construirlo. Toyota y Honda pasaron 20 años optimizando motores para baja cilindrada y régimen variable. El motor tenía que hacer de todo y el motor eléctrico era apenas un asistente. Eso significaba que el motor nunca operaba a una única velocidad eficiente, porque tenía que acelerar, desacelerar, quedarse en ralentí y retomar. No se puede ajustar un motor para el 46% de eficiencia si tiene que hacer todo eso. BYD empezó por la batería y fue trabajando hacia atrás, porque ya fabricaban las baterías, ya fabricaban los motores eléctricos y ya fabricaban los chips. Esa es la ventaja técnica hasta ahora. El motor de combustión fue la última pieza en ser diseñada y fue diseñado para hacer una sola cosa, a una sola velocidad, a un solo nivel de eficiencia. Así es como se ve la integración vertical cuando funciona. El motor ya no es el protagonista, es el coadyuvante necesario. Ahora imagina cómo queda esto en la práctica. Un conductor en Sao Paulo se detiene en una estación de servicio. Brasil tiene autos flex hace 50 años y cada bomba del país ofrece gasolina y etanol de caña de azúcar. El conductor llena el tanque con etanol, entra al auto, conduce, llega a casa de noche y lo enchufa. El motor, cuando arranca, quema biocombustible. Este es el primer motor híbrido enchufable del mundo, diseñado específicamente para biocombustible. Ninguna automotriz japonesa construyó esto, ni americana ni europea. BYD lo hizo en un país donde no fabricaba nada hace 2 años. Los números en torno a la operación son casi más impresionantes que el motor en sí. BYD hoy tiene alrededor del 74% del mercado de eléctricos puros en Brasil. La fábrica de Camaçari, donde se produce el híbrido Flex, fue construida en 15 meses. 15. En un terreno que fue una fábrica de Ford, abandonada cuando Ford desistió de América del Sur. La capacidad inicial es de 150.000 vehículos por año, con la meta de llegar a 600.000. A esa escala, se convierte en la segunda fábrica de autos más grande de Brasil, solo por detrás del complejo de Stellantis, que opera hace décadas. Hoy son alrededor de 1.500 empleados. En plena operación, la proyección es de 20.000. Más de 100 ingenieros chinos y brasileños trabajaron juntos durante 2 años para desarrollar la versión Flex
flex del motor. Stellantis, GM, Volkswagen y Toyota tienen operaciones de décadas en Brasil, pero ninguna ofrece un híbrido enchufable flex. Toyota vende el Corolla Hybrid en el país, pero no puede enchufarse a la toma. La balanza acaba de inclinarse en contra de cada automotriz tradicional que opera en la mayor economía de América Latina. Wang Chuanfu, fundador y CEO de BYD, declaró en la ceremonia de inauguración de Camaçari: hace 2 años, durante una visita a Brasil, percibí el potencial del etanol. Decidimos que traeríamos nuestra tecnología híbrida enchufable, pero con un motor flex desarrollado por y para este país. Una visita, una observación. 2 años después existe una fábrica, existe un motor y existe una participación del 74% en el mercado de eléctricos puros. Ese es el manual ahora: encontrar un mercado con una infraestructura que Occidente no entiende, construir un auto para esa infraestructura y tomar el mercado. No es una exportación china, es un auto brasileño diseñado en Shenzhen. Ahora es donde la historia se vuelve honesta, porque esto no es una victoria limpia. La carrera china por los híbridos no se detuvo en BYD. En menos de 18 meses después del lanzamiento del DMI de quinta generación, el sistema IA-EV de Geely alcanzó 48,4% de eficiencia térmica. Ya vuelvo a ese tema. BYD inició esta carrera. El umbral del 46,06% forzó a cada competidor del mundo, rivales chinos domésticos, gigantes japoneses, marcas europeas tradicionales y startups americanas, a avanzar o morir. Y mientras Geely y Chery persiguen números de eficiencia térmica en el laboratorio, BYD está haciendo algo más peligroso. 74% del mercado de eléctricos puros en Brasil, una fábrica construida en 15 meses, un híbrido flex que ninguna automotriz occidental puede igualar, y una cadena de suministro verticalmente integrada que nadie en la industria se acerca a replicar. Cuando Geely o Chery anuncian un número, necesitan pasar los próximos 2 años buscando proveedores de baterías, de chips y de motores antes de poder escalar. BYD entrega al día siguiente. Eso no es ventaja de marketing, es ventaja estructural y técnica. Toyota, la empresa que inventó el híbrido moderno, lo confirmó directamente. Fuentes anónimas dentro de la compañía le dijeron a la prensa china que Toyota estaba evaluando la tecnología híbrida de BYD para usarla en sus propios vehículos del mercado chino. Lee eso con calma. La empresa que definió la categoría híbrida entera durante 20 años se estaba preparando para licenciar tecnología de un fabricante chino de baterías. Eso no es una asociación comercial, es una confesión. Y en India, donde el gobierno le bloqueó a BYD la construcción de una fábrica local por razones de seguridad nacional, la participación de Tata en el mercado eléctrico se desplomó de alrededor del 70% al 53% en un solo año. Fue derrotada no por BYD directamente, sino por rivales indios copiando el manual de BYD. La estrategia funciona incluso cuando BYD no está en la sala. Pero aquí está la parte que debería quitarle el sueño a cada ejecutivo de automotriz. Las propias ventas de híbridos enchufables de BYD cayeron 7,9% en el último año fiscal. La categoría que BYD acaba de revolucionar se está debilitando, incluso dentro de la propia BYD. La ganancia neta cayó 19%. Fue la primera caída de utilidades en 4 años, en un año de ventas totales récord. Wang Chuanfu describió públicamente el mercado chino de vehículos de nueva energía como una etapa brutal de eliminación. La participación de BYD en el mercado doméstico cayó marcadamente a medida que Geely, Xiaomi y empresas respaldadas por Huawei se fueron acumulando contra la empresa. La fábrica de Camaçari costó alrededor de 5.500 millones de reales, una apuesta concentrada y gigantesca en un único mercado emergente. Pero cada exportadora automotriz china que intentó entrar con fuerza en América Latina antes, como Chery, Jazz y Lifan, terminó retrocediendo. Problemas de calidad, brechas en la red de concesionarias, disponibilidad de repuestos e infraestructura de servicio técnico derribaron varios de esos intentos. BYD está haciendo la misma apuesta geográfica a 10 veces la escala y 20 veces la exposición de capital. El contraargumento es la misma respuesta que explica toda la historia. La integración vertical cambia la matemática. BYD no depende de proveedores occidentales, chips japoneses ni baterías coreanas. Fabrican sus propias baterías, sus propios motores eléctricos, sus propios chips y ahora sus propios motores de combustión. Cuando la guerra de precios apriete los márgenes hasta cero, la empresa que controla la cadena de punta a punta es la que sobrevive. La competencia en la industria de vehículos de nueva energía, en palabras del propio Wang Chuanfu, llegó a un punto de ebullición y está atravesando una fase brutal de eliminación. Traducción: BYD sabe que está en una pelea
y ya lo asumió. La pregunta que quedó sin respuesta es la que define la próxima década. ¿Qué pasa cuando termine la guerra de precios China? Quien sobreviva va a ser dueño de los próximos 10 años de la industria automotriz global. BYD está apostando a que será una de las 3 empresas todavía en pie cuando se asiente el polvo. Dentro de poco, un conductor se detendrá en una estación de servicio y llenará el tanque con etanol. Recorrerá 1300 kilómetros con ese tanque, más la carga que completó en casa durante la noche. El motor, cuando arranca, opera al 46% de eficiencia térmica, un número que los ingenieros de Toyota no lograron alcanzar en 30 años de intentos. El récord de eficiencia térmica, los 2100 kilómetros de autonomía, el motor flex que ninguna otra automotriz del planeta construyó, el 74% de participación en el mercado de eléctricos puros en la mayor economía de América Latina, y la fábrica que materializó en 15 meses sobre los restos de una operación americana fracasada. Eso es lo que pasa cuando la empresa que todo el mundo creía que era solo una fabricante de eléctricos admite en silencio que la revolución eléctrica todavía no llegó y construye el puente antes de que nadie más descubra que lo necesita. La apuesta fue hecha, las fábricas están construidas y cada automotriz que apostó al camino contrario ahora corre detrás en una carrera que BYD inició, pero en la que ya está quedando rezagada. ¿Recuerdas que mencioné a Geely? Pues ya está liderando esa revolución. Te cuento más sobre ese otro lado en este video que ya empezó en tu pantalla.